Hola, soy Fede, bienvenidos a mi canal. Seguimos con ejercicios resueltos de prismas. Dice el ejercicio número 24, calcula el volumen de un prisma recto de 40 centímetros de altura que tiene por bases dos triángulos isósceles cuyos lados iguales miden 10 centímetros y cuyo lado desigual es de 16 centímetros. Bueno, pues aquí tenéis un dibujo que ilustra la situación que tenemos. Tenemos un prisma triangular recto con bases triángulos isósceles. Los lados iguales miden 10 y el lado desigual mide 16. Aquí tenéis la sección plana del triángulo de una de las bases, ¿verdad? Entonces, como me piden exactamente el volumen del prisma, sabemos que el volumen es el área de la base por la altura. La altura nos la dan, que es 40, luego lo único que tenemos que hacer es calcular el área de la base, que es este triángulo isósceles que aparece en la figura de la izquierda, ¿de acuerdo? Bueno, como el triángulo es isósceles, sabemos que la altura correspondiente al lado desigual divide a este lado en dos partes exactamente iguales, ¿de acuerdo? Luego, si medía 18, este cateto que hay aquí medirá 16, puesto que esta altura es perpendicular a ese lado, y entonces tendremos aquí un triángulo rectángulo al que le podremos aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la altura de ese triángulo isósceles, que me permitirá calcular cuánto vale el área de esa base. 10 al cuadrado será igual que 8 al cuadrado más h al cuadrado, luego la h al cuadrado será igual a 100 menos 64. Luego la h al cuadrado será 36, es decir que la altura de ese triángulo isósceles es igual a 6. Calculamos entonces el área del triángulo como base, que vale 16, recordad, por altura, que la acabamos de calcular, que vale 6, partido por 2. Realicéis esa operación y entonces el área de este triángulo vale 48 centímetros cuadrados. Y este triángulo isósceles es precisamente una de las bases, la otra es exactamente igual, de nuestro prisma recto triangular, del que nos piden el volumen. Como el volumen es el área de la base por la altura, pues era 48, que es el área de la base, por la altura, que es 40, que nos la dan. 48 por 40 son 1920 centímetros cúbicos, puesto que estamos calculando unidades de volumen. Ejercicio número 24, volumen de un prisma. Ejercicio número 25. Dice: determina el área lateral, el área total y el volumen del cuerpo geométrico representado. Bueno, y el cuerpo geométrico representado es este prisma pentagonal regular recto, ¿de acuerdo? La base es un pentágono regular. La base es un pentágono regular del que nos dan el lado y nos dan la apotema, ¿de acuerdo? Este 2,8 es la apotema de la base. Calculamos, por tanto, el área de este polígono regular. Sabemos que el área de un polígono regular es perímetro por apotema partido por 2. Como es un polígono regular, todos los lados miden lo mismo. Si este lado mide 4 y tenemos 5 lados, pues el perímetro será 20. Luego será 20, que es el perímetro, por la apotema, que vale 2,8, partido por 2. Realizamos esa operación y sale 28 centímetros cuadrados, que vale el área de este pentágono regular, que son las bases de nuestro prisma pentagonal recto regular. ¿De acuerdo? Ya tenemos entonces el área de las bases. Si nos piden el área lateral, el área total y el volumen, pues aplicamos las fórmulas. El área lateral, recordáis que es el perímetro de la base por la altura que nos la dan. La altura del prisma vale 15 centímetros. El perímetro de la base lo tenemos que vale 20, luego será 20 por 15, es decir, 300 centímetros cuadrados de área lateral, que es el área de las 5 paredes de los 5 rectángulos, que son las caras laterales de nuestro prisma. El área total será el área lateral más 2 veces el área de la base, puesto que los prismas tienen dos bases, no como las pirámides, que solo tienen una base, ¿de acuerdo? Luego será 300 más 2 por 28, realizáis esa operación y sale 356 el área total de nuestro prisma. Y el volumen también es muy sencillo, porque es el área de la base, que ya la hemos calculado antes por la altura que nos la dan. Luego será multiplicar 28 por 15 y 28 por 15 son 420 centímetros cúbicos, lo que representa el volumen de nuestro prisma pentagonal regular.
Vamos con el ejercicio número 26. Dice: el depósito de agua de una granja está construido con láminas de acero y tiene forma. Nos piden que calculemos los metros cuadrados necesarios para su construcción, es decir, me están pidiendo el área total, y nos piden que calculemos el volumen de agua que puede contener el depósito. El depósito tiene forma de prisma hexagonal regular. Y recordamos entonces que en un prisma hexagonal regular la base es un hexágono regular. Y en el hexágono regular recordáis que es en el único polígono regular en el que el radio es igual que el lado. Luego el radio, que es esto que estoy marcando ahora mismo, mide 4, que es lo mismo que lo que mide el lado. De manera que eso nos permitirá perfectamente calcular la x, que es la apotema de nuestro hexágono regular. Porque para calcular el área de un hexágono regular aplicaremos la fórmula perímetro por apotema partido por 2. Vamos a calcular entonces la apotema que la he llamado x. Como esto mide 4 y la apotema me divide en 2 al lado de ese polígono regular, ocurre que si esto medía 4, la mitad medirá 2. Volvemos a tener aquí otra vez un triángulo rectángulo y calculamos la x al cuadrado como la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, es decir, 16 menos 12, menos 4, que son 12. Luego la x valdrá la raíz de 12, que si extraemos fuera de la raíz un 2, factorizando y extrayendo fuera de la raíz el 2, nos quedaría 2 veces la raíz de 3. Si realizáis esa operación, nos queda 3,46 metros, ¿de acuerdo? Ya tenemos entonces la apotema. ¿Para qué necesitábamos la apotema? Pues necesitamos la apotema para calcular el área de este hexágono regular, que es perímetro por apotema partido por 2. ¿Y cuánto vale el perímetro? Pues será facilísimo, puesto que tenemos 6 lados y cada uno de los lados mide 4, pues será 24 metros el perímetro. Luego el área será 24 por la apotema, que vale 2 raíz de 3 partido por 2. Es decir, que me quedará 24 por la raíz de 3, que si lo calculáis nos quedan 41,52 metros cuadrados. A lo mejor os da alguna centésima más, depende de las cifras decimales que cojáis en la raíz de 3. 41,52 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Este es el área de la base, de las bases de nuestro depósito con forma de prisma hexagonal regular, ¿de acuerdo? Nos piden que calculemos entonces los metros cuadrados de acero necesarios para su construcción, pues me estarán pidiendo el área total. Es decir, lo que miden las 6 paredes más lo que miden las 2 bases. Vamos a calcular entonces el área lateral. Aplicamos siempre nuestra fórmula, perímetro de la base por la altura. Como el perímetro de la base vale 24, la altura nos la dan, que es 12. El área lateral será 288 metros cuadrados. Veis que la operación es muy sencilla. Lo que más trabajo nos ha costado ha sido calcular la apotema para obtener el área de la base, que es perímetro por apotema partido por 2. Pero una vez obtenido este dato, desde luego que los cálculos referidos al prisma son muy sencillos, no es sino aplicación inmediata de las fórmulas que debéis aprender. Área lateral, perímetro de la base por la altura, 288 metros cuadrados. El área total será igual al área lateral más 2 veces el área de la base, tenemos ambos datos, luego será 288 más 2 por 41,52, es decir, que hace un total de 371,04 metros cuadrados. Estos son los metros de acero necesarios, o metros cuadrados de acero necesarios para la construcción de nuestro depósito. El área total es el apartado A que nos pedían. Y ahora nos piden el volumen, y el volumen de un prisma es el área de la base por la altura. Multiplicamos entonces 41,52 por 12, que es la altura del prisma que nos la dan, y nos sale un volumen de 498,24 metros cúbicos en el depósito. Ese es el volumen o la capacidad de nuestro depósito. Bueno, vamos con el ejercicio 27. Dice: determina el volumen del prisma representado. Y ahora nos dan un prisma oblicuo y nos piden que calculemos el volumen. Sabemos que el volumen de un prisma es el área de la base por la altura. La base nos dicen que es un rectángulo de lados 3 y 4. Tengo un rectángulo 3, 4. Esto es un rectángulo, lo que pasa que se ve en perspectiva, pero es un rectángulo de lados 3 por 4. Y la altura del prisma es la distancia entre las dos bases. Esto que está marcado aquí, que es la distancia
desde este punto hasta esta arista, es este punto hasta esta arista, que es la misma que la distancia entre el plano que soporta esta base y el plano que soporta esta base. Sería la distancia entre esos dos planos. Ese dato nos lo dan, nos dicen que la altura vale 10 centímetros. Luego el volumen es el área de la base por la altura, como la base es un rectángulo de lados 3 por 4, pues será 3 por 4, que es el área de la base, por la altura que es 10, es decir, que ese prisma oblicuo tiene un volumen de 120 centímetros cúbicos. Vamos con el número 28, dice: las bases de un prisma que tiene 15 centímetros de altura son trapecios cuyos lados miden 5 centímetros, 6 centímetros, 5 centímetros y 12 centímetros respectivamente. Nos piden que calculemos el área lateral, el área total y el volumen de ese prisma cuadrangular. Es un prisma cuadrangular puesto que la base es un cuadrilátero. En este caso es un trapecio isósceles. Veis que es un trapecio isósceles. Esta base mayor mide 12, esta base menor mide 6 y los dos lados oblicuos miden 5 centímetros cada uno. Para calcular el área de la base tendremos que calcular, para calcular el área lateral tendremos que calcular el perímetro de la base por la altura. El perímetro de la base es muy fácil de calcular porque será 12 más 5 más 6 más 5, aquí lo tenéis. El perímetro de la base es 28. Luego el área lateral será 28, que es lo que mide el perímetro de la base por la altura que mide 15. 28 por 15 ya tenemos el área lateral, que son 420 centímetros cuadrados. Para calcular el área total sabemos que necesitamos el área lateral, que lo hemos calculado ahora mismo, más 2 veces el área de la base. Luego lo que nos ocupa ahora es calcular el área de la base de este trapecio isósceles que tenemos aquí. Sabemos que el área de un trapecio isósceles es la semisuma de las bases por la altura. Es decir, la base mayor más la base menor por la altura partido por 2. Nuestro objetivo entonces es calcular la altura de este trapecio isósceles. Pero este trapecio isósceles, os dais cuenta que por el hecho de ser isósceles, este trozo mide 6, luego este trozo mide 6, luego, digamos, estos dos triangulitos que hay aquí, sus catetos inferiores, medirán 3 cada uno. Es decir, que tengo aquí un triángulo rectángulo cuyo cateto mide 3, el otro cateto es precisamente la altura que quiero calcular y la hipotenusa mide 5. ¿Se entiende? Perfectamente, y el dibujo nos ayuda mucho a visualizar que esto es un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 5, este cateto mide 3, pues sabemos seguro que por el teorema de Pitágoras este cateto tiene que medir 4. Nos ha salido muchas veces que 3, 4, 5 es una terna pitagórica. Luego, si la hipotenusa mide 5 y un cateto mide 3, estamos seguros que el otro cateto va a medir 4. Y aquí lo tenemos aplicando el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Luego la altura vale 4. Calculamos entonces el área de ese trapecio, como la semisuma de las bases por la altura. Realizáis esa operación y esa operación nos dice que el área vale 36 centímetros cuadrados. Aquí falta un cuadrado. 36 centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos entonces la manera de calcular el área total de nuestro prisma. Será el área lateral, que lo hemos obtenido antes, más 2 veces el área de la base. La base la acabamos de calcular, luego será más 2 por 36. Realizáis esa operación y sale 492 centímetros cuadrados de área total. Vamos a calcular ahora el volumen, y el volumen es muy sencillo porque es el área de la base, lo que mide esa base de área, que es lo que mide esta base, que son 36 centímetros cuadrados, por la altura de nuestro prisma, que vale 15. Multiplicáis 36 por 15 y nos sale 540 centímetros cúbicos. Bueno, pues ya tenemos hechos los ejercicios desde el 24 hasta el 28. Corregidlos a ver si sale lo mismo que vosotros teníais hecho. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que este vídeo os haya sido útil, así que muchas gracias por vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.